Bueno, estaba compartiendo la filmina. Bueno, recuerden cuando yo dije, cuando hablamos de complejidad, el universo es más complejo cuanto más variables cuenta. Cuando esas variables tienen mayor cantidad de niveles o grados, es más complejo. Y también depende de las relaciones entre esas variables y sus valores. Hay a veces relaciones que restringen los comportamientos y hay otras que no las restringen. Y a veces cuando hay este tipo de restricciones, por ejemplo, el precio máximo con la cantidad máxima de venta, es difícil que ese presupuesto se dé. Entonces yo quizás no lo haga o no lo considere, porque esa combinación la veo un poco rara. De la misma manera que el precio mínimo con la cantidad mínima de ventas, no sé, un precio como presupuesto de venta, quizás no sea lo más razonable que pueda llegar a suceder. Y esto también influye en la complejidad. Y para eso teníamos la medida que yo les comentaba. La medida de la complejidad. Era la variedad. La forma más simple y natural de medir la complejidad de un sistema es simplemente contar los estados y comportamientos. El método más fácil es el de conteo. Nosotros lo podemos hacer en 3 etapas. La primera etapa consiste en tomar las variables y sus valores sin tener en cuenta eventuales restricciones. Esto se llama variedad máxima sin restricciones. ¿Qué suponemos? La más absoluta compatibilidad y la más estricta independencia en el comportamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de los presupuestos de venta, tengo 3 niveles de cantidades a vender, tengo 2 precios, entonces por cada mes tengo 3 por 2, 6 comportamientos posibles, y el segundo mes tengo otros 6, y si quiero tomar los 2 meses tengo 6 por 6, 36, y si quiero ir a lo largo de 3 meses es 6 por 6 por 6, 36 por 6, que creo que me da 256. Por lo tanto, puedo hacer 256 presupuestos distintos. No puedo hacer 300 presupuestos distintos, porque no me da la capacidad. O sea, la variedad máxima me indica el límite máximo de complejidad que podría haber, que pudiese haber. Por lo tanto, la variedad máxima siempre opera como límite máximo. Más de eso no se va a necesitar. Más de ese grado de complejidad no va a haber. Y esto es importante porque a veces yo tengo que usar recursos para manejar esto y no voy a contratar más recursos de lo que necesito en el peor de los casos, en el más absoluto complicado de los casos, en el más complejo de los casos, no voy a contratar más recursos de lo máximo necesario. Si yo tuviera que contratar una computadora para procesar esto, yo diría, bueno, ¿cuál es la variedad que tengo que hacer? Así que, por eso la variedad máxima es la primera aproximación. ¿Qué es la variedad máxima? Sin restricciones. Todo es compatible con todo. Hay independencia en comportamiento, no hay estados que están correlacionados con otros. Así saco la variedad máxima sin restricciones. A veces, después de que tenemos la variedad máxima sin restricciones, yo tengo que empezar a ver y a reducir aquellos estados o combinaciones de estados que resulten imposibles. Como yo le decía, de la variedad máxima pasamos a la variedad restringida. Empezamos a eliminar aquellos comportamientos que son imposibles. Yo les había comentado como ejemplo el precio de venta, digamos, la cantidad de venta más alta con el precio máximo. Probablemente eso no se dé. Por lo tanto, esa combinación o ese comportamiento no va a ser uno de los 256, no va a haber 256 posibilidades, va a haber muchas menos. Entonces es interesante ver la variedad restringida, porque es la que me va a dar los comportamientos claros. La variedad máxima sin restricciones me permite limitarme, ver la magnitud de la complejidad, lo máximo que podría llegar a tener. No me paso de eso. Y la variedad restringida es con la que yo voy a tener que trabajar. Entonces ahí tengo que ver el grado de contradicción o el grado de imposibilidad o incompatibilidad entre comportamientos. Y entonces voy reduciendo la cantidad de comportamientos posibles.
Una vez que tenemos esto, deberíamos introducirle la probabilidad. Pero esto es una cosa que nosotros lo metemos cuando vemos el concepto de incertidumbre. Pero hasta ahora la variedad me sirve para medir la complejidad. Y yo empiezo por la variedad máxima sin restricciones y llego a la variedad restringida. Cuando yo les digo, miren, tenemos 4 variables no controlables, de 2 estados cada una, yo digo, bueno, ¿cuántas columnas puede tener la matriz? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 columnas como mucho. Ahora, si yo veo que algunas columnas no son combinables, fíjense en las columnas que tenía el caso del transportista, que se iba al paso de montaña. La combinación posible de que hubiese un accidente si el tipo se quedaba sin ir al paso de montaña, imposible. Si la tormenta no se desplazaba, el accidente no se producía. Y si no se producía el accidente, no se perdía la carga. Entonces, de empezar a poner 4 variables no controlables con 2 estados cada una, que me daba 16 columnas, resulta que se reducía a 4 o 5 columnas. Ustedes vean el caso del transporte, es un caso muy, muy ejemplificativo de eso. La variedad máxima sin restricciones serían 16 columnas. Ahora uno cuando empieza a ver la restricción dice, no, pará, si yo no tengo un accidente no puedo perder la carga. Si la tormenta no se desplaza no voy a tener accidente y por supuesto no voy a perder la carga. Entonces todas esas combinaciones están restringidas y por lo tanto yo tengo una variedad que es un poco más acotada. Cuando yo hago las matrices de decisión, uso estas variedades más acotadas, que es lo que me sirven para decidir. Pero la primera que me imagino es, si yo tuviese que dibujar una matriz, digo, bueno, por lo menos acá tendría que tener un lugar para 16 columnas. Después mirándolo bien, digo, no, con menos columnas me alcanza. Sí, pregunta, había alguien que había levantado la mano. No, es como estoy pensando ahora un poco. Ahora que hay contexto de todo el tema de la guerra, por ahí ya uno ya sabe que si hay guerra, sube el precio del petróleo, de la energía normalmente, entonces sería, y después hay por lo general inflación por eso. Entonces es decir, que haya guerra y que caigan los precios sería algo medio raro, o no sé, cosas así. Sí, en general son cuestiones raras. Lo mismo que con la pandemia. En principio, cuando vos tenías toda la producción y no tenías cómo colocarla en algunos lados que tenías la sobreproducción, los precios recontra caían. Porque si el producto es perecedero, se te pudre. Entonces, preferible conseguir algo que no conseguir nada. Vamos a un caso donde vos tenés sobreproducción de algún producto y no lo podés vender. Por pandemia, por lo que fuera. ¿Qué haces? Y yo lo pondría barato. Y a veces hasta ni eso. Por más que hubieran tenido abiertos los teatros, yo no creo que la gente hubiese ido en plena pandemia. ¿Entienden? ¿Cuántas entradas iban a vender? Ahora, sí, fenómeno. Pero tenés que mantener la producción de la comida, porque la gente sigue comiendo. Algunos se mueren con la pandemia, pero los otros siguen comiendo. Entonces no puedes decir, no hacemos nada, no producimos nada, que la gente coma, no sé, viva el hambre. Entonces, hay determinadas cosas que uno tiene que mantener y hay cosas que por ahí se embrollan y se hacen más complicadas. Por ejemplo, hay aumento de precio producto de la salida de la pandemia. Por supuesto que hay aumento de precio. Y la guerra también. Pero también acá en Argentina tenemos aumento de precio por otras cuestiones, no solo la guerra y la pandemia. La guerra y la pandemia sirven para, pero no solamente por eso. Es más, la suba del dólar se está dando a nivel mundial. Entonces, no es raro que acá en Argentina suba el dólar. Sí, pero ¿cuánto eso depende de las políticas internas y de la demanda de dólares en Argentina y cuánto es la suba internacional? ¿Cómo podemos separar una de la otra? Entonces uno por ahí achaca todo junto, pero evidentemente hay cosas que suceden en conjunto. Por supuesto que es más complejo. Y por supuesto que es más complejo. Cualquier análisis en estas situaciones con variables que pueden tomar cualquier más variable que intervengan es complicado. Y hay cosas que uno puede imaginarse. Situaciones de guerra, evidentemente, encarecen muchos productos. El comercio se limita. Y eso hace que ciertos productos se encarezcan. Ciertos productos se encarezcan para aquel que lo tiene que consumir, lo tiene que transportar. Para aquel que lo tiene y no lo puede vender,
se empiezan a regalar, no saben qué hacer con el producto que tienen. Uno tiene un stock muy grande y no tiene forma de venderlo, ¡apa! Hay que ver qué es lo que hace. Bueno, así que lo nuestro es ir de variedad a la variedad restringida. Yo tenía un ejemplito para mirar esto, no sé si vale la pena tocarlo. No sé si está entre la guía de trabajo práctico el de la casa de las ventanas frente al mar. Era un ejemplito donde decía que está sacado de una anécdota de la época de la independencia de Estados Unidos. Alguien lo trajo en un libro y bueno, el ejemplito estaba piola porque decía que había un espía que avisaba a los barcos que estaban en el mar. El tipo que hacía, en aquella época se ponía a leer un libro y ponía una luz y se ponía al lado de una ventana. La casa tenía 4 ventanas, 2 arriba y 2 abajo. Entonces, de acuerdo en qué ventana él se ponía con la luz a leer el libro, más o menos le da un mensaje distinto. Es decir, mirá, acá te están esperando las tropas. Entonces él iba y él tenía un código o una clave con los barcos que tenían que desembarcar, y si él iba a la ventana de arriba, a la derecha, a leer el libro con la luz, estaba diciendo, esto está lleno de gente acá que te están esperando, no desembarque. En cambio, si iba a leer el libro a la ventana de la izquierda abajo, entonces era como decir, bueno, vengan que no hay nadie, por lo que yo veo. Entonces es una manera de dar mensajes. En el caso de este decía, bueno, son 4 ventanas, 2 arriba, 2 abajo, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, imagínense cómo es el tema, frente al mar. Entonces, ¿cuántos mensajes distintos puede enviar un espía? La variedad máxima sin restricciones. ¿Cuántos mensajes distintos podría enviar un espía con esas 4 ventanas? Bueno, ¿qué es lo que podría hacer? Y uno dice, bueno, son 4 ventanas, son 4 variables. Los estados pueden ser que tenga la luz prendida o la luz apagada. Entonces son 4, son 2 por 2 por 2 por 2, 16 mensajes distintos. Todas las ventanas apagadas, todas las luces prendidas de las 4 ventanas, la 2 de arriba, la 2 de abajo, una de arriba y una de abajo en diagonal, una de arriba y una de abajo en la derecha, una de arriba y una de abajo en la izquierda, la diagonal creciendo de izquierda a derecha o decreciendo de izquierda a derecha, la 2 de abajo, la 2 de arriba, o si no, una sola de las 4 ventanas. La de arriba a la izquierda sola, la de arriba a la derecha sola, la de abajo a la izquierda sola. Todas esas dan 16 comportamientos distintos. Si se toman el trabajo, lo pueden ver, son 16 comportamientos distintos. O sea que el tipo podría manejar 16 mensajes posibles. Pero ¿qué pasa? Hay días en que había bruma. Entonces, yo para ver bien las ventanas, yo tengo que tener idea del contorno de la casa. O sea, no solamente vamos a observar las luces de la ventana, sino también el contorno de la casa. Porque si no, las 2 luces de la ventana de abajo, si yo no veo bien el contorno de la casa, se me puede confundir con las 2 luces de las 2 ventanas de arriba, en forma paralela. O las 2 de la ventana de la derecha se me pueden confundir con las 2 de la izquierda. Si yo no tengo el marco de referencia, hay algunos comportamientos que se me confunden. Entonces yo digo, bueno, la variedad máxima son 16 mensajes distintos. Más de 16 mensajes no puedo haber. Pero si yo quiero buscar la variedad restringida, incluyendo los días que hay niebla para tener un código de mensaje, ya la cantidad de mensajes no es 16, es menos. Entonces hay que empezar a eliminar comportamientos. Los que son confusos, tomarlo como un solo mensaje, no como 2. Por ejemplo, las 2 ventanas de arriba, las 2 ventanas de abajo, como no se pueden distinguir, el contorno de la casa es un mensaje en vez de 2. Entonces ya de la 16 se resta 1. Y así vamos, con lo de la derecha, lo de la izquierda, y vamos restando hasta tener lo que es la variedad restringida, que es la que me permite la cantidad real de mensajes indubitables, porque si no la cosa es confusa. Después lo voy a pasar el ejercicio, no sé si lo tienen por ahí, me voy a fijar, lo vamos a ver. Quiero 2 temitas más. El caso de la redundancia es cuando la complejidad de un sistema es mayor que la necesaria. En esos casos hay redundancia. Y a veces la redundancia no es mala necesariamente. Vamos al caso del semáforo. El semáforo, el típico semáforo de las 3 luces, la de arriba roja, la del medio amarilla y la de abajo verde. Estamos hablando de un semáforo vertical. ¿Cuántos mensajes distintos puede dar? Bueno,
son 3 variables. Cada luz distinta es una variable distinta y puede estar encendida o apagada. 2 por 2 por 2 me daría 8. 8 mensajes distintos. Sin embargo, el semáforo no usa esos 8 mensajes distintos. El semáforo en un golpe de luz usa menos mensajes. Por una cuestión de seguridad, para que uno no se confunda. Porque, por ejemplo, si tuvieran las 3 luces apagadas, ¿qué significa? Y significa que el semáforo no anda. Entonces, miremos para todos lados porque el semáforo no funciona. Pero, ¿qué pasa si las 3 luces estuviesen encendidas? La roja, la amarilla y la verde. ¿Qué significa? ¿Que pase, que pare o que tome precaución? Y no sé, sería confuso como mensaje. La roja sola diría, pare, no cruce. La verde diría, siga. La amarilla diría, tenga cuidado porque en cualquier momento cambia la luz. Y a veces hay algunas combinaciones de rojo y amarillo que le está diciendo, bueno, vamos a pasar al verde, prepárese. O al verde ponemos el amarillo y decimos, vaya frenando porque esto se va a otro lado. Entonces, de las 8 combinaciones posibles, en realidad se deben usar 4 o 5 como mensaje distinto al semáforo. Y ese es un caso de redundancia. El sistema que está tratando de ordenar el tránsito tiene una complejidad mayor que la necesaria. Por lo tanto, hay 2 o 3 comportamientos o que no se usan o que tienen el mismo significado. Es decir, si uno ve las 3 luces encendidas, uno dice, el semáforo no anda. Si uno ve todas las luces apagadas, dice, el semáforo no anda. Si uno ve encendida la roja y la verde, dice, el semáforo no anda, porque el semáforo no puede tener esta combinación. Sin embargo, son combinaciones posibles de luces, pero no tienen sentido como mensaje para que se use el semáforo. Es un caso de redundancia. Y esto está relacionado con lo que después vamos a ver, la ley de validad obligada o ley de validad requerida. Que dice lo siguiente, para que un analista o observador pueda procesar, analizar, entender, interpretar un universo determinado, su validad debe ser igual o mayor a la del universo. Es decir, que la validad obligada es la validad mínima que tiene que tener el observador para poder procesar al universo determinado. Si uno tiene una validad más restringida, yo no puedo procesar todo el universo. Hay cosas que no voy a poder ver o no voy a poder entender. Cuando uno utiliza computadoras, la ley de validad obligada es una ley de hierro, digamos. Si el computador no permite procesar un tamaño de archivo muy grande, no va a funcionar. Entonces, si yo voy a estar siempre trabajando en un archivo muy grande, necesito tener un procesador que permita trabajar con eso. La variedad que tiene que permitir el procesador tiene que ser lo suficientemente grande. En el sistema se usa mucho esto. Ley de variedad obligada, ley de variedad requerida. Un ejemplito típico de esto es el caso de las monedas. Contaba una vez que había 9 monedas, de las cuales una era falsa. Las monedas de afuera eran todas iguales. O sea que uno las podía distinguir por la observación cuál era la moneda falsa. Las tenía que pesar, porque la moneda falsa era más liviana que las otras. Entonces uno tenía una balanza de platillos. Un platillo, el otro platillo, podía estar equilibrado, se levantaba un platillo y bajaba el otro, o al revés. Entonces la balanza tiene 3 mensajes posibles. Equilibrado, sube a la derecha o sube a la izquierda. 3 mensajes. Si yo tengo que distinguir cuál de las 9 monedas es la falsa, con una pesada no me alcanza. Solo de casualidad podría engancharla. Pero con una pesada sola no me alcanza. Necesito por lo menos ¿cuántas pesadas? Bueno, ¿cómo hago para que la balanza tenga una variedad más grande? Bueno, con 2 pesadas yo voy a tener 3 combinaciones, con otras 3 van a ser 3 por 3, 9. Con 9 combinaciones yo puedo distinguir la moneda más liviana dentro de las 9 combinaciones. ¿Por qué? Dejo 3 monedas afuera y en los 2 platillos pongo 3 y 3. Si los 2 platillos dan iguales, quiere decir que las monedas falsas están las otras 3. Entonces, ¿qué agarro? Agarro 2 y las pongo. Si los platillos dan iguales, la moneda falsa es la que quedó afuera. Con 2 pesadas me alcanzó. Si entre los platillos la cosa va distinta y sabía que la otra era menos pesada, quiere decir que en este que quedó más alto es donde está la moneda falsa. En estas 3 que están acá, yo después ¿qué hago? Lo reparto en 3, 2 y 1. Entonces veo si está equilibrado, es la que está afuera, y si no, veo cuál es la más liviana. Entonces, yo cuando tenía esta situación que tenía que distinguir una moneda falsa entre 9,
con 2 pesadas de la balanza era suficiente. Y el problema era un poco más complejo, decía, ¿cuál de las 27 monedas hay una que es falsa y es más liviana? ¿Cuántas pesadas son necesarias? Y ahí uno dice, bueno, tengo la balanza que tiene 3 niveles. ¿Cómo hago para multiplicar el procesamiento con la balanza? Y bueno, peso 2 veces, tengo 9 niveles, no me alcanza. Y si peso 3 veces, tengo 27 niveles. Ah, con 27 me alcanza justito. Podría haber hecho 4 pesadas, con lo cual ya no tendría 27, tendría 81. Bueno, con 81 me sobra. Pero lo mínimo que tendría que tener es que la variedad que tenga el procesador, en el ejemplito que yo le daba, el de la balanza, debería estar lo suficientemente grande como para suponer mayor variedad que esto. Y esto más que nada es un tema para que uno maneje cuando uno tiene que armar estas cosas y tener una idea, y si uno quiere armar una matriz, decir, bueno, ¿cuántas columnas voy a tener? ¿Cuántos resultados voy a tener? Más o menos para tener una idea de en la hoja dónde lo voy a poner. Para eso les va a servir más que nada estos conceptos. No va a haber una pregunta exacta sobre este tema, sino que ustedes lo van a tener que aplicar, y cuando tengan que ver la matriz, cuántas filas, cuántas columnas y cuántos resultados posibles, en el peor de los casos van a tener que calcular, ustedes pueden dimensionar qué cosas tienen que hacer y cuántos cálculos tendrían que hacer. En el parcial la cosa va a ser más sencilla porque van a hacer menos cálculos, pero por ahí en una decisión un poco más importante es interesante tener dimensionado cuántos cálculos tengo que hacer, cuántas cosas tengo que observar, qué tan complejo es esto, y qué tan poco complejo o sencillo resulta, y cómo puedo meter las restricciones para que el análisis sea menos complejo, para bajar la complejidad. Bueno, por este tema yo no daría más nada, me quedaría ver un poquito el tema de probabilidad. Querría cortar ahora y volvernos a conectar y ver el tema de probabilidad. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacer una pregunta sobre esto? Bueno. Por mí, tenemos, sí. Bueno, cortamos y nos volvemos a enganchar.